Bueno, nuevamente buenos días a todos. Un gusto verlos, fortalecidos después del receso, sanos y renovados, contentos de estar en esta materia, digo yo. Así que iniciaríamos el segundo cuatrimestre, ya en realidad lo iniciamos el martes, ¿no? Con la proyección de la película. ¿Todos alcanzaron a ver la película? ¿Sí? ¿Y alguno de ustedes se animó a ver la película en casa? Bajándola de YouTube, ¿sí? Recuerden que está en YouTube y recuerden que está a disposición de ustedes y lo podemos ir copiando, pasando de pendrive en pendrive. La película, para quien no la pudo ver y no vino el martes, dura 1:40 más o menos. Es una producción chilena, se llama La Nana. Y como yo les explicaba a los chicos de mi comisión, la idea es que a través de la película, como si fuera la realidad, nosotros pudiésemos entender mejor la sociología, aplicar la sociología, ¿sí? Utilizar los distintos autores, mejor dicho, utilizar la película para comprender, para manejar, para manipular los conceptos de los distintos autores, ¿sí? No es que abrimos el ciclo de cine solamente para ver cine. Esa no es la intención. La intención es usarlo como una herramienta, como un instrumento de estudio, ¿sí? Que sería complementario a los textos, a las exposiciones orales, a los trabajos prácticos, y por lo tanto, como les decía antes, la idea es que esa película nos ayude a entender mejor a los distintos autores del segundo cuatrimestre. Que podamos, en una situación casi real, porque en realidad es ficcional, ¿sí? Pero con esta posibilidad que tiene la película al ponerla en una computadora de volver, de regresar unos minutos, de mirar mejor una escena, de mirar mejor la cara de un personaje, de mirar mejor las acciones del personaje dentro de la escena y dentro del conjunto de la película. Entonces nos ayuda a desgranar, nos ayuda a entender, nos ayuda a conceptualizar los distintos autores que vendrán en el segundo cuatrimestre. ¿Bien? Recuerden entonces que este segundo cuatrimestre, cuyo material ya se encuentra en el blog, el programa también ya lo tienen en el blog, recuerden, comenzaría con la presentación de un autor hoy y seguiríamos con otros las próximas semanas, ¿no? La idea es hablar de Parsons, Talcott Parsons, que es el autor de hoy y de la semana que viene, luego hablar de Giddens, luego hablar de Bourdieu y luego hablar de Foucault. O sea que tenemos 4 autores para el segundo cuatrimestre. ¿Bien? Un segundo cuatrimestre, esto es un paréntesis, que se va a pasar a los santos pedos, ¿sí? Es decir, cuando en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en noviembre. Por lo tanto vamos a estar en el momento de exámenes de otras materias y el coloquio final nuestro. Yendo a este punto, es un momento decisivo del año, ¿sí? Es un momento decisivo del año, ya no hay oportunidad de quedarse en el camino, perderían mucho más quedándose en el camino. Entonces, por favor, concéntrense, no se queden solos, trabajen en grupo. Si es necesario reacomodar un grupo, pertenecer a otro grupo, irse a otro grupo, combinar, háganlo. La cuestión es sobrevivir al primer año. El primer año es el más difícil de la universidad, no es el más fácil, es el más difícil. Por eso, la mayor cantidad de abandonos de los estudios se dan en el primer año, ¿sí? Ustedes, si ustedes miran los martes alrededor suyo en las comisiones, se van a dar cuenta que ya no son el número que eran inicialmente. Entonces, no se queden solos, hagan grupo, amúchense, júntense, empújense. Si es necesario, lleven a un compañero a mochila, hasta que el compañero diga, bueno, basta, basta, no te quiero ver más. Bueno, siempre hay que respetar las decisiones de los otros. Pero llévense, no se queden solos, amúchense, agrúpense.
el primer año es el más difícil y hay que saberlo sobrellevar. ¿Ok? Y lo que viene, que se va a ir en un santiamén, digamos, porque el tiempo pasa veloz, el tiempo es veloz, como dice la canción, es necesario transitarlo con todas las antenas bien extendidas, como diría el Chavo, ¿sí? No se pierdan, no queden solos y no dejen a nadie solo, ¿sí? Llévenselo, empújenlo hasta que los putee y les diga, cortala. Hasta ese entonces sigan empujando, ¿ok? No se queden solos y no dejen a nadie solo. Mientras hacemos un toque de tiempo, entonces, si nosotros, antes de ingresar a Parsons y mientras esperamos algunos más, si nosotros recordamos a Giddens, unidad 1, ¿bien? Un autor contemporáneo que de alguna u otra forma nos pone en sintonía sobre qué es la sociología, qué es la teoría social, ¿eh? Hay un punto, entre tantos otros, que me gustaría destacar, que sería ese tránsito que va del conocimiento del sentido común o del conocimiento ordinario al conocimiento científico. Son dos tipos de conocimiento diferentes. Cada uno tiene sus propias reglas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El conocimiento del sentido común, el conocimiento ordinario, el conocimiento para vivir, surge de y por la práctica cotidiana, por la vida cotidiana, ¿sí? Surge de la práctica, por la práctica y para la práctica, digamos, para mantenernos en esa reproducción de la vida cotidiana. Surge por la práctica y para la práctica. El conocimiento científico tiene sus propias reglas también. Tiene sus propias reglas, sus propios juegos, ¿sí? Entre sentido común y conocimiento científico hay una diferencia, y a su vez hay una retroalimentación. Todos nosotros sabemos que si ponemos los dedos en un enchufe, ¿bien? Todos sabemos que si necesitamos calentar agua, y que el agua, para hacer un té, supongamos, para hacer un café, etc., si no le damos el calor suficiente, se pone frío, se sirve frío, y dice, ¿qué le falta? Y le falta calor. ¿Bien? ¿Y cuánto? Y no sé, para que hierva tiene que estar a 100 grados. En el discurso de la vida cotidiana, cuando decimos una cosa en lugar de otra, hoy tengo un lapsus, ¿no? O usamos otra frase. Cuando hablamos de alguien en particular, que ha hecho algo en particular y ese algo pareciera que fuera negativo, y decimos, mirá con quién se junta, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. De alguna u otra forma, todas esas frases, todas esas ideas van proviniendo del conocimiento científico, de ese conocimiento científico que va avanzando, que va progresando, que se va acumulando,
vuelve a la vida, al sentido común, vuelve a la acción cotidiana, forma parte de nuestra vida. Por eso no metemos los dedos en los enchufes. Por eso cuando tenemos una pava eléctrica que tiene agua adentro, no le ponemos el dedo. ¿Sí? Por eso no metemos algunos productos dentro de un horno microondas. Entonces, ese conocimiento científico vuelve a la vida cotidiana, lo hacemos carne, ¿sí? Y va generando otras ideas, va generando modificaciones en nuestro comportamiento. Como por ejemplo, ya sabemos, porque nos lo ha dicho el discurso psicológico, que si le pegamos a nuestros hijos, muy posiblemente tengamos hijos violentos. Y muy posiblemente, si abusamos de nuestros hijos, tengamos hijos abusadores. ¿Estamos hasta acá? Entonces, de alguna u otra forma, ese conocimiento científico se instala en nuestra vida cotidiana, va modificando nuestras formas de vivir, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, diría Durkheim, y va generando nuevas ideas que se van trasladando como para poder ser resueltas, nuevos problemas que para poder ser resueltos van a ser siendo tratados por el conocimiento científico. Y así, digamos, en un círculo que está todo el tiempo retroalimentándose, ¿no? Si yo quisiera hacer el cuadro, este gráfico de otra manera, estoy acá, voy acá, vuelvo y así sucesivamente, ¿no? Donde tengo el conocimiento ordinario, conocimiento científico, y es una relación que parece circular y se va retroalimentando permanentemente. ¿Bien? Porque, insisto, en la vida cotidiana vamos haciendo cosas a partir de ideas que nos van sugiriendo ese conocimiento científico que comienza a ser difundido y divulgado, ¿no? Cuando vamos al médico, el médico nos dice algo. Cuando convocamos a un ingeniero o a un arquitecto para que haga la casa o a la instalación de la luz, nos dice algo. Si vamos al psicólogo, el psicólogo nos dice algo. Si vamos a la escuela, la trabajadora social o la tutora de ciencia de la educación nos dice algo. Y así sucesivamente. Entonces vamos incorporando ese discurso, vamos modificando nuestras prácticas. Nuestras prácticas van generando nuevas ideas y nuevos problemas que los científicos intentarán describir, explicar y comprender, y otra vez el círculo. ¿Me alcanzo a explicar? Y otra vez el círculo. Hay un producto específico del conocimiento científico, de la práctica científica, que son las teorías. A veces es difícil hablar de las teorías cuando empieza la materia. Dice, ¿qué mierda es una teoría? ¿Sí? Como si fuera algo que estuviese más allá de nosotros. Pero ustedes ya han visto durante el primer cuatrimestre, entonces, una serie de autores que han sostenido algunas ideas. Entonces, uno, desde una reflexión muy básica, podría decir, ¿qué es una teoría? Y es un conjunto de ideas. Y es un conjunto de ideas que están relacionadas entre sí. Y es un conjunto de ideas que están relacionadas entre sí y mantienen cierta coherencia. Las ideas de un autor mantienen cierta coherencia, cierta consistencia lógica. ¿Qué significa esto? Que lo que dice en la página 1 no debería ser contradictorio con lo que diría en la página 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿una teoría qué es? Y una teoría es un conjunto de ideas. Conjunto de ideas relacionadas, que mantienen su coherencia y su consistencia. Esas teorías, a su vez, están, digamos, como construidas a partir de conceptos. Es decir, a partir de algunas palabras claves que resumen, que reseñan un montón de información. Como si yo les dijera clase social en Marx. Es una palabra, es un concepto que tiene dos términos. Clase social. Estado de clase. Esas dos palabras sintetizan un montón de información. Materialismo histórico. Esos dos términos sintetizan un montón de información. Yo les digo, díganme algo de materialismo histórico y seguramente hablarán 2 horas sobre el materialismo histórico, ¿no? O, como en la pregunta del recuperatorio,
Defina hecho social. Durkheim, 2 términos, hecho social. Y ustedes escribieron 6 hojas de eso. No, mentira. Pero esos 2 términos, hecho social, sintetizan un montón de información. Igual que acción social. Y el bodoque de Weber, ¿no? El ladrillo que nos tiraron. Entonces una teoría tiene esos conceptos que se encuentran relacionados entre sí. Y además esas teorías se encuentran sustentadas en una concepción de cómo es el mundo social. O sea, una hipótesis o una tesis, eso sería de acuerdo a qué momento se realiza, donde cada uno de los autores expone cómo cree que es el mundo social. O sea que finalmente una teoría es la posición de un autor que nos intenta convencer sobre algo, ¿sí? A partir de las teorías, esos autores intentan convencernos. ¿De qué nos quieren convencer? Nos quieren convencer de que tienen la verdad, de que tienen la posta. Cada uno de los autores que hemos visto y cada uno de los autores que vamos a ver y cada uno de los autores que ustedes verán en todas las materias que tengan desde aquí hasta que terminen, intentan convencernos de algo. Durkheim intenta convencernos sobre la cuestión del lazo social y la solidaridad. E intenta convencernos que la conciencia colectiva es importante. Intenta convencernos de que el hecho social es el objeto clave de la sociología. Y utiliza toda una argumentación para eso. Marx lo mismo. Marx intenta convencernos de que la lucha de clases es el motor de la historia. Marx intenta convencernos que la culpa, que los males de la historia provienen de clases que están en conflicto permanente y que en el mundo industrialista, digamos, de Europa del siglo XVIII, siglo XIX, el problema se da entre burgueses y proletarios. Y nos da toda una argumentación al respecto. Y Weber nos da otra argumentación al respecto para decirnos que el objeto de la sociología es la acción social y que la acción social es XXX. E intentan convencernos sobre los tipos ideales y cómo el tipo ideal ayuda a comprender y no a explicar en términos positivistas, bajo leyes, sino a comprender la acción social con sentido aumentado. Todos intentan convencernos de algo. ¿Y por qué nos quieren convencer? Y entre otras cosas, porque quieren convencernos de que poseen la verdad. Tanto es así que Marx dice, todo lo que no sea materialismo histórico, todo lo que no sea la perspectiva materialista de la historia, es una huevada. O sea, todo eso es ideología. Todo lo que está, digamos, todo lo que sea diferente al materialismo histórico es ideología. Es falsa conciencia. Es conocimiento falso. Durkheim, ¿qué nos dice? Que todo aquello que no pueda definirse como un hecho social forma parte de las prenociones. Lo habrán leído en las reglas del método sociológico, prenociones.
O sea, no es conocimiento verdadero. ¿Y Weber qué nos dice? Que si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer fácilmente en los juicios de valor. Juicios de valor que dificultarían el trabajo de objetivación por parte del sociólogo. Todo lo que no está acá, todo lo que no está de este lado, están equivocados. Todo lo que no están de este lado, están equivocados. Y si nosotros le pudiésemos dedicar un poquito más de tiempo a cada uno de los autores, nos daríamos cuenta que Marx dice, Hegel está equivocado, Fourier está equivocado, David Ricardo, Adam Smith, David Ricardo, más están equivocados. Durkheim diría, otros que se dicen sociólogos en Francia en el mismo momento en que yo lo estoy diciendo también están equivocados, y Marx también está equivocado, y Weber diría, bueno, Weber también está equivocado, Durkheim tiene ciertos problemitas, el positivismo no me gusta como forma de explicar la sociedad, Marx tiene sus problemitas. Cada uno intenta convencernos de que tiene la verdad. Las teorías, suele decirse, son como lentes. ¿Sí? Los que usamos lentes sabemos perfectamente que si no usamos el lente correcto, no vemos. O vemos algo distorsionado. ¿Sí? Yo no necesito anteojos para ver desde aquí hasta el final. ¿Sí? Pero no puedo ya ver esto, ¿no? Como necesito un extensor para hacer selfie, ¿no? Así. ¿Sí? La presbicia me mata. Entonces necesito anteojitos de 1 punto y algo para poder ver, y todavía veo. Si tengo menos de 1 punto seguramente no veré nada, y si tengo anteojos de más graduación tampoco veré. Hay algunos entonces que, para hacer comprender cuál es la utilidad de las teorías, nos dicen que las teorías son como lentes. Con las teorías podemos ver. Con las teorías podemos describir. Con las teorías podemos explicar. Con las teorías podemos comprender. ¿Sí? Puedo ver, puedo describir. Si acá sería observar, ¿no? Describir, puedo explicar, puedo comprender, y puedo, algunos dirían, es toda una discusión, puedo predecir. ¿Sí? Si no tengo teoría, no veo. Muy posiblemente, gracias a Durkheim, gracias a la unidad 1, podríamos decir, a los autores de la unidad 1, gracias a Durkheim, gracias a Marx y gracias a Weber, ustedes comenzaron a ver cosas que antes no veían. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pueden estar de acuerdo o no, pero comenzaron a pensar en cosas que antes no veían. El estado de clase, la plusvalía, la legitimación, la importancia de la comprensión. Cuestiones que quizás ustedes no le hayan puesto mucha atención, no se habían dedicado a reflexionar, y esas palabras, esas teorías, les han comenzado a permitir ver cosas. Ah, mira esto, como dice Marx, acá se están peleando por la ganancia. ¿Qué está pasando con los trabajadores de la PepsiCo? Ah, mira vos, en trabajo asalariado y capital ya Marx dice esto. ¿Qué está pasando con el tema de la reforma laboral? No importa si estamos de acuerdo o no, son 3 mangos aparte. Lo que estoy diciendo es que
esto que se está hablando de la reforma laboral nos permite pensar, por ejemplo, en Marx, que sería un autor interesante para relacionar, en cómo es esta relación que tenemos nosotros con el trabajo. Sí o sí tengo que trabajar. Explicar significa, en términos muy generales, significaría tratar de detectar las causas de por qué suceden las cosas. Hay muchas formas de explicar. Para unos, explicar es subsumir un fenómeno en una ley. Comte, leyes de estadística, Durkheim, leyes históricas, Marx. Para otros, explicar es comprender, Weber. ¿Sí? Para otros, la tarea exclusiva la utilidad exclusiva de las teorías que nos ayuda a comprender, que es decir, tratar de detectar los sentidos y las significaciones que ponemos en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Yo voy a un café, voy a un restaurante, voy a un café y veo a un mozo y le digo a la distancia, ¿qué le estoy diciendo? Un cafecito, un cortado, ¿no? Tengo un amigo a la distancia y le digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando. Voy a la parada del micro y extiendo el brazo. ¿Qué hago? Le estoy diciendo al colectivo que pare. Lo único que hice fue extender el brazo. Lo único que hice fue hacer así con los deditos. Y cuando uno me jode mucho, me echa mucho las pelotas, le digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy insultando, lo estoy mandando a la mierda. Y alguien puede decir, ¿qué hiciste? Y extendí el dedo. Pero esta extensión del dedo es algo más que la extensión del dedo. Y todos sabemos qué significa, por lo menos en nuestra cultura occidental o al menos en la cultura argentina. ¿Sí? Mi nieto, que tiene 4 años, dice, ay, este abuelo. Y todos sabemos que está diciendo algo así como está pirado, está loco, le falta un tornillo, o hay que ajustárselo, algo parecido, ¿ok? Entonces, comprendemos la acción allí. Y también la teoría nos sirve para predecir. Hay una discusión eterna sobre este tema, ¿no? Si una teoría puede predecir lo que harán los hombres en el futuro. Hay toda una discusión, porque hay algunos que sostienen que somos libres, totalmente autónomos. ¿Bien? Somos tan libres y tan autónomos, diría alguien, contradiciendo, que no hay ningún varón que use pollera. Vuelvo al ejemplo que los chicos de mi comisión ya los tengo harto con este tema. Pero ¿cuáles son de los varones que usan pollera? ¿Qué varones usan pollera todo el tiempo? Si no es para ser actor, porque trabajan en una obra, o por una situación particular, o quizás porque se pusieron en pedo. Pero digamos, en la práctica cotidiana, ustedes no verán a ningún varón con pollera dando vuelta por la universidad ni por el centro. ¿Qué diría Durkheim? Y si lo hace, se le ríen. Y si se le ríen, no están sancionando. Ahí hay un hecho social, diría Durkheim, ¿no? Pero entonces yo puedo predecir y puedo decir, yo estoy seguro que mañana, ¿tu nombre es? Juan. Juan. ¿Quién está en la comisión con Juan? Fíjense si mañana va a venir con pollera. Si mañana no viene con pollera, quiere decir que yo puedo predecir que Juan mañana va a usar pantalones. Entonces yo puedo predecir. Digo, mañana Juan va a usar pantalones. Él podría contradecir lo que yo estoy diciendo, seguramente, pero para poder contradecir lo que estoy diciendo, él tendría que tener una fuerza monumental de espíritu para soportar que le digan, che, qué lindas piernas que tenés, te falta depilarte, estás sexy hoy, ¿no querés salir? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿Ok? Entonces yo puedo predecir que mañana, supongamos que lo conozco y supongamos que él no se banca ese tipo de chistes, entonces digo, Juan mañana va a venir con pantalones. Y estoy prediciendo. Este juego tonto se traslada a otras cosas. ¿Cómo serán las votaciones en los próximos días o en octubre? ¿Y cómo se comportarán los inversores dentro de 5 meses o el año que viene, si gana uno, si gana el otro? Siempre predecir implica decir, si las cosas no cambian, si todo sigue igual, entonces lo que es seguirá siendo. ¿Se entiende? Si no hay nada que obligue a cambiar y si nada cambia, entonces mañana seguirá siendo lo que es. Hoy. Vuelvo. Si no hay nada en Juan que lo haga cambiar para mañana, mañana él va a venir con pantalón. ¿Estamos hasta acá? Y entonces ahora ingresando en el tema directamente, ya que somos más y no parece caer ninguno, hay otros autores que vamos a comenzar a ver en este segundo cuatrimestre que también tienen pretensiones de verdad. Uno de ellos se llama Parsons. Talcott Parsons. Gracias a que tenemos internet, y en la Patagonia, gracias a que tenemos internet, si no estaríamos como ciertamente desfasados del conocimiento que circula en el mundo, podemos llegar rápidamente a buscar Talcott Parsons, aparece en Wikipedia, y aparece toda la biografía de Talcott Parsons, y van a encontrar miles de páginas de Talcott Parsons, para que nos situemos rápidamente en el tiempo y en el espacio. Siempre hay que situarse en el tiempo y en el espacio. Consejo, ustedes hagan lo que quieran, pero el consejo es sitúense en el tiempo y en el espacio. Entonces estamos hablando de un tipo que nació en 1902 y murió en 1979. Para situarnos rápidamente en su biografía y tratar de entender mejor para qué me sirve la biografía de un autor, y muchas veces para entender qué hizo, qué dijo, qué quiso decir, ¿no? 1902-1979. Y hay que ubicarse en el espacio, donde nació y donde desarrolló su teoría, a pesar de que él viajó por un lado y por otro. Estados Unidos. Si bien él inició su carrera de grado en Estados Unidos, después viajó a Alemania, después estuvo en Inglaterra, etcétera, etcétera, digamos su formación básica es en Estados Unidos, y luego de hacer ese periplo de formación, volvió a Estados Unidos. Un paréntesis para que vean esta cuestión de la teoría. Marx y Engels, alemanes. Después vivieron en Inglaterra, pero su formación inicial, Marx alemán, Durkheim francés. Si ustedes recuerdan, Comte, aquel que le dio el nombre de sociología a esta disciplina, francés. Weber alemán. Simultáneamente estos tres autores, hay otros. Y todos, si no son alemanes, son franceses, y si no son franceses, son alemanes, y si no son alemanes, serán ingleses, y si no serán ingleses, serán franceses o alemanes. Esto no dice que son más inteligentes que nosotros, sino que lo que nos permite entender es que la reflexión sobre el pensamiento sociológico se asentó, se desarrolló, se multiplicó y se fortaleció en estos tres países de Europa. En cualquier manual de sociología van a encontrar que hasta Parsons, la hegemonía del desarrollo de la teoría social y de la sociología estaba en Europa. Con Parsons,
lo que tenemos es ese desplazamiento. Con Parsons tenemos al primer sociólogo, podríamos decir, importante, renombrado, encumbrado de Estados Unidos, y al primer sociólogo norteamericano encumbrado de Estados Unidos que logró una hegemonía, que logró un desarrollo, cuya teoría logró una penetración tan importante como la de estos sujetos. Lo que estoy diciendo es que entonces Parsons, y ustedes todavía no tienen ni idea de quién es Parsons, o sea, qué dijo Parsons, pero más o menos como para que ustedes comiencen situándose en el autor desde la periferia hacia adentro, digo, Parsons es un clásico, tan clásico que no hay programa de sociología que no lo cite, tan clásico como Marx, como Durkheim y como Weber, tan clásico que no puede estar ausente en un libro de sociología. Se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Parsons, pero que aparece, aparece como las brujas, que las hay, ¿eh? ¿Y por qué Parsons es un clásico? ¿Por qué estos autores también son clásicos? Porque la forma en que pensaban, la forma en que resolvían problemas, la forma en que problematizaban la sociedad, sigue siendo atractiva, sigue siendo sugerente, sigue siendo potente. ¿Bien? ¿Se entiende? Es como, no sé si alguno estuvo de ayer en la charla de Darío Stanriver, ¿sí? Bueno, terminó hablando sobre Platón. Y Platón tenemos miles de años hacia atrás. Miles de años hacia atrás. Antes del nacimiento de Cristo para la construcción cristiana de la historia, ¿no? Bien. Me perdí lo que iba a decir. No importa. Tenemos un clásico. Este tipo comenzó con sus primeras exposiciones, sus primeros escritos en 1928. Para los que han cursado historia contemporánea, saben que estamos ahí del crack, ¿no? O sea que la situación en la que estaba viviendo Parsons cuando comenzó a escribir, nació en el 22, en el 28 comienza sus primeros escritos. Estamos ahí, digamos, del crack de la bolsa en Estados Unidos. Estamos ahí de, digamos, los primeros intentos de Hitler por ir apoderándose de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y sus últimos escritos son de 1978. O sea que por 50 años este tipo vivió escribiendo. ¿Vivió escribiendo para qué? Para tratar de aprender con H, aprender el mundo social. Si hay algo que las teorías no permiten, si hay algo que las teorías nos permiten, es que a partir de las teorías podemos observar, describir, explicar, comprender, predecir, que sería algo así como decir, aprender el mundo social, aprenderlo conceptualmente. Aprenderlo conceptualmente. Durante 50 años, Parsons escribió. Su primera gran obra es de 1937. Y a partir de esta gran obra, que se llama Estructura de la Acción Social, comenzó a ser reconocido. 1937 sería así como su primer gran hit, su primer disco de platino, ¿sí? Y a partir de allí fue escribiendo y reelaborando su teoría, manteniendo cierta coherencia. Los historiadores de Parsons
Lo que dicen es que si uno analiza toda su trayectoria, podríamos como dibujar 5 grandes momentos. Hay un momento que a nosotros nos interesa, que es el momento, le vamos a poner la fecha. El texto que ustedes tienen para leer es de 1969. No es 66, es 69, ¿no? Si no me equivoco. O sea, ustedes para esta materia no van a leer los primeros textos iniciales de Parsons, sino que vamos a leer y vamos a tratar de desentrañar las ideas que se venían gestando desde el 37, pero se terminaron desarrollando en los años 69, 70 en adelante. ¿Sí? Es decir, no vamos a hacer todo ese desarrollo evolutivo de la teoría, sino que vamos a concentrar en un momento de toda esa biografía académica. En un momento de esa biografía académica, y el texto que ustedes tienen que leer es de 1969. ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué señalo esto? Esto es importante por 2 razones. Una, para que ustedes sepan que las teorías, todas las teorías, no se escriben una vez y se mantienen fijas, congeladas, incólumes durante toda la vida del intelectual. Los tipos pueden cambiar. ¿Se entiende? Así como muchas veces vemos cómo los políticos cambian de partido, y así como veo muchas veces que los jugadores de fútbol cambian de equipo de fútbol, lo mismo sucede para un intelectual, un académico, alguien que piensa el mundo social y que dice, yo pienso esto hoy, y quizás mañana piensa otra cosa. A veces pensar otra cosa significa cambiar mucho, es como pasarse de Boca a River, ¿sí? Y a veces, o como cambiarse de religión, ¿sí? Y a veces los cambios son sutiles, son adaptados. Digamos que es posible que tenga autores que se mantienen durante cierta coherencia durante todo su tiempo, hay otros que cambian abruptamente y hay otros que hacen arreglos, adecuaciones, ¿sí? Ajustes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuevamente, porque la ciencia evoluciona, porque las teorías cambian o pueden cambiar. Entonces esta idea hay que tenerla presente. Para esta materia, este es un concepto, para esta materia como para cualquier otra. Bien, hay algunos que dicen que no es el mismo Marx antes de 1845 que después de 1845, por ejemplo. Hay otros que dicen que no es el mismo Durkheim antes de 1912 que después de 1912. Estoy poniendo fechas, no lo voy a explicar, digamos, estamos hablando de fechas de libros, ¿no? Antes de 1845, Marx, hay algunos que dicen pensaba de una manera y después de 1845 pensaba de otra. Hay unos que dicen que Durkheim antes de 1912 pensaba de una manera y después de 1912 piensa de otra. Hay algunos que dicen que Weber antes del 1903-4 pensaba de una manera y después de esa fecha pensaba de otra. Situarse en el tiempo y en el espacio. La teoría que propuso, desarrolló inicialmente Parsons suele conocerse con la siguiente etiqueta: estructural funcionalismo. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar en la bibliografía, en internet, estructural funcionalismo. Puede haber sinónimos, ¿no? Funcionalismo norteamericano puede ser un sinónimo. Puede haber otro sinónimo, funcionalismo parsoniano. Puede haber otro sinónimo, funcionalismo moderno. Si estamos hablando del siglo XX, entonces estamos hablando, ¿sí?,
del estructural funcionalismo de Parsons, que inaugura Parsons y que luego se va algo así como desarrollando y conquistando adherentes. ¿Sí? El estructural funcionalismo finalmente sería una escuela, ¿sí? Así como dicen, pertenece a la escuela de, ¿sí? A tal tradición de yoga, hace yaya yoga, pero no hace otro tipo de yoga. Pertenecería a una escuela, algunos, digamos, él sería su promotor y habría otros conjuntos, digamos, de adherentes que fueron desarrollando, fortaleciendo, aplicando la teoría en distintos aspectos, en distintas dimensiones de la realidad. Usted dirá, Fernando, todavía no dijiste nada de Parsons. Todavía no fuiste al nudo, al núcleo duro de la teoría. No, pero digo, todas estas cuestiones nos ayudan a poner en sintonía. Intento captar su atención e intento decirle, miren, estamos hablando de un tipo muy importante. Estamos hablando de un tipo que sirve para los que estudian historia, para los que estudian ciencia de la educación, para los que estudian geografía, para los que estudian comunicación, para los que estudian sociología, para los que estudian política, para los que estudian literatura. Estamos hablando de un tipo que no puede ser ignorado, nos guste o no nos guste lo que dice. Y estamos hablando de un tipo que logró convencer a otros de que su teoría merecía ser reconocida. Y esa teoría, nuevamente, se llama estructural funcionalismo. Y para dar un dato más, digamos, de contexto, para luego entrar a Parsons directamente, la teoría de Parsons, digamos así, tal como él la fue formulando y sus adherentes la fueron reformulando, fue dominante en el mundo occidental, ¿sí? Por eso el trabajo se llama Una sociología yanqui para el bloque occidental, y esto los va a ir situando en otras cuestiones vinculadas a la geopolítica mundial. Fue dominante hegemónica podríamos decir. Todas son fechas arbitrarias pero significativas. Uno podría decir 1 año más, 2 años más, pero como tiene que ver con las horas, desde 1937 hasta 1975, podríamos decir que esta teoría fue dominante. Podríamos decir que nadie podía hablar de sociología si no conocía a Parsons. Podríamos decir que para ser sociólogo o eras parsoniano o te cagabas. ¿Bien? ¿Se entiende? Y por último, para ir rellenando esta reflexión, digamos, periférica, Parsons no era el único sociólogo. Había otros sociólogos que estaban en contra de él. Ustedes todavía no saben casi nada de Parsons, pero ya saben que el tipo tenía enemigos, adversarios teóricos. ¿Sí? Es decir, si bien desplegó toda su hegemonía, esto no quiere decir que era el único sociólogo que andaba por el planeta pululando, sino que había otros varios, otros muchos, pero que no alcanzaban ese reconocimiento que sí tuvo la teoría de Parsons. Y entonces ya ingresamos. ¿Puedo borrar acá? ¿Por qué Parsons logró ese tipo de reconocimiento? Porque en sus pretensiones intelectuales, vamos a poder decir, estuvo guiado por 4 ideas que muchos después cuestionan y dicen, bueno, si cumplió sus objetivos, no sé si alcanzó a desarrollar toda su teoría, pero la cuestión es 4 ideas. Primero, la articulación, la relación entre lo objetivo y lo subjetivo.
Luego la relación entre lo micro y lo macro. Lo micro sería lo pequeño, ¿no? Lo macro, lo global. Luego tendríamos la superación, la pretensión de superar, esa divisoria de aguas entre idealismo y positivismo, y en cuarto lugar, la integración de las distintas tradiciones sociológicas. Quizás esta última ayude a entender las anteriores. Él intentó relacionar Durkheim y Weber. Pero si Durkheim iba para un lado, con la construcción de los hechos sociales, y el tema de la exterioridad, y el tema de la imposición, y el tema de la sanción, y el tema de las leyes estadísticas, y Weber iba por otro lado, iba por la comprensión, la acción con sentido aumentado, la cuestión subjetiva. ¿Estamos hasta acá? Lo macro, Durkheim y Weber juntos. Si ustedes lo piensan, Durkheim habla sobre el suicidio, las causas del suicidio, ¿sí?, la división del trabajo social, cuestiones macro. Weber, el capitalismo, el proceso de racionalización en el mundo, macro. ¿Estamos hasta acá? ¿Quién era lo micro? Uno de estos otros que yo no mencioné, una tradición previa en Estados Unidos de la sociología, que deviene en cierta manera de Weber, pero que tiene su desarrollo propio en Estados Unidos, que se llama la Escuela Sociológica de Chicago. ¿Sí? En la tradición micro estarían los investigadores de la Escuela de Chicago, de la Escuela Sociológica de Chicago. ¿Estos tipos qué hacían? Estos tipos trataban de estudiar comunidades, ¿sí? No se interesaban por la racionalización del mundo, no se preocupaban por el capitalismo, no se preocupaban por el suicidio, sino por los problemas concretos, específicos, particulares, en una localidad determinada. Por ejemplo, Chicago. ¿Por qué Chicago? Más o menos para que ustedes tengan idea, Chicago es como si fuera Comodoro Rivadavia en 1920. Estaba lleno de extranjeros, ¿sí? Polacos, rusos, mucha migración europea. Como nosotros en Comodoro, si ustedes van a los primeros censos de Comodoro, había costarricenses, obviamente chilenos, obviamente argentinos, pero españoles, italianos, franceses, alemanes, rusos, yugoslavos, croatas. Como para que tengan una idea, entonces Chicago era una ciudad que por esa migración comenzaban a hacer, comenzaban a aparecer algunos problemas sociales, la convivencia, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo habrán visto en algunas películas de Al Capone, en algunas películas de la década del 30, ¿sí? Donde, y en películas modernas tenemos el barrio chino por un lado, el barrio italiano por otro en Estados Unidos. Bueno, imagínense eso multiplicado, y entonces en las cuestiones de las ciudades, en estos espacios urbanos, lo que tenemos es un cúmulo de problemas. Y entonces estos sujetos decían, bueno, hay que estudiar estos problemas y a ver cómo los resolvemos. Hay que resolver esto, hay que reformular algo. ¿Sí? La gente de trabajo social suele leer estudios de la Escuela de Sociología de Chicago. Claro, porque trabajan con problemas sociales. Alcoholismo, prostitución, drogadicción, violencia de género. Aunque sean todos temas que parecen modernos, contemporáneos, ya tienen su antecedente.
Durkheim, Weber. Escuela Sociológica de Chicago, Durkheim y Weber. Idealismo, Weber. Positivismo, esa herencia positivista de Durkheim. Hay toda una discusión si Durkheim era positivista o no. Lo que está claro es que no era Comte, y había toda una discusión si el término positivista le cabe o no. Pero la tradición dice que hay algunos que dicen que Durkheim era positivista. Toda una discusión. Fíjense que a partir de esta idea de integrar distintos autores, entonces tenemos Durkheim, Weber, la Escuela Sociológica de Chicago y otros sujetos que nosotros no hemos estudiado ni van a estudiar. Pareto, un sociólogo italiano, y otros Marshall, pensador británico. ¿Quién estaría faltando según nuestro armado de la materia sociología o módulo? Marx. Bien, el tema es que Marx, si bien lo conoce, está desplazado. Marx no es un sociólogo confiable, no es un pensador confiable para Parsons. ¿Bien? No es un pensador. Sociólogo, ni siquiera Marx se llamaría sociólogo, ¿no? Marx, cuando conoció la obra de Comte, dijo: no me gusta ni la persona ni lo que escribe, así que la sociología es una cagada. Yo sostengo el materialismo histórico. Marx está como no está. Esta integración pasa por algunos lados, pero no por otros. Entonces, vuelvo. ¿Cuál es la pretensión, esa imposición de verdad de Parsons? Desarrollar una teoría, un conjunto de ideas, conceptos, relaciones, hipótesis, formas de ver el mundo que articule distintas tradiciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un tipo que ya en 1937, en su primer gran obra, en su primer gran hit, ya decía: bueno, hay que articular a este, con aquel, y así vamos a poder desarrollar una gran teoría sociológica. Estas pretensiones de Parsons las mantiene desde el inicio hasta el final. Paréntesis, lo que sucede es que hay algunos que discuten si lo logró o no lo logró. ¿Estamos hasta acá? Entonces, yendo directamente al cuarto momento, Parsons dice que la única manera de poder aprender con H el mundo social es relacionando, articulando distintos sistemas. Ya llego, Y que habría 4 sistemas que se podrían integrar, que deberían integrarse. Uno que llama el sistema conductual. Un segundo que llama sistema de la personalidad. Un tercero que llama sistema social. Lo pongo ya así, de esta manera, porque es el que más nos va a interesar a nosotros. Y el cuarto que llama el sistema cultural. Sistema conductual, sistema de personalidad, sistema social y sistema cultural. Si nosotros queremos aprender el mundo social,
no podemos aprenderlo por una sola dimensión. Vuelvo, no podemos aprenderlo por la objetividad. Porque la acción con sentido aumentado existe. O sea, no podemos pensar solamente en hechos externos que se nos imponen. Tenemos que pensar también en la subjetividad. No podemos pensar en lo pequeño, porque lo grande, no podemos pensar en lo micro, porque lo grande también se impone. En Durkheim esto es claro también, ¿no? Es el hecho social que es anterior a nosotros y que se nos impone. De tal forma que yo no me puedo llamar Fernanda. Me tengo que llamar Fernando. La cuestión de la voluntad, la cuestión de si yo puedo hacer lo que quiero, el voluntarismo, ¿no? O si estoy regido por leyes, nuevamente el tema de los pantalones y Juan. El mundo social está relacionado y esa relación es la que yo tengo que descubrir, diría Parsons. Esa relación es la que yo tengo que desentrañar. Esa relación es la que me tiene que servir a mí para comprender mejor ese mundo social. No me sirve una partecita. Necesito del conjunto. ¿Qué quiere decir un sistema? Un sistema es un conjunto relacionado de elementos. Razón por la cual que constituyen un todo, un conjunto, ¿bien? Estos somos los elementos que estamos dentro de este aula. ¿Estamos hasta acá? Ahora mantenemos relaciones entre nosotros. Hay una relación en principio de jerarquía. Aquí el docente, allá los estudiantes. Y los estudiantes que se supone que vienen a aprender lo que este boludo tiene para decir. ¿Bien? Y a su vez tenemos compañeras estudiantes más avanzadas, que están en etapa de aprendizaje, con las que también tenemos vínculos. Nos encontramos afuera, charlamos, se discute algún autor. El compañero no docente hace un vínculo con nosotros y con los que no lo ven. ¿Sí? Porque él es el que filma y es el que luego le da lo grabado a Horacio, Horacio lo sube a YouTube y se entera el mundo. Y hay relaciones con los que están afuera. Una relación básica es la de respeto. Nadie nos jode. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, si cambia un elemento, posiblemente cambie la relación. Yo no estoy. No hay docente. ¿Y ustedes qué dicen? Nos vamos a la mierda. Y el compañero docente que dice, y bueno, ¿qué voy a filmar? ¿Una aula vacía? Ustedes podrían decirle, chicas, ¿no se animan ustedes a comentarnos algo? Y la chica va a decir, nosotros podemos comentarles algo, pero no podemos hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no somos docentes y no estamos autorizadas para eso. Un elemento, mi ausencia, modificó la relación con todos. ¿Se entiende? Si el compañero no docente no estuviese filmando, la clase se podría dar igual. El tema sería que hay otros 5 millones de visitantes de YouTube que no nos verían. Pero lo más importante para nosotros no son los 5 millones de personas que verían YouTube, sino ustedes. Cambia la relación y un toque. Cambiaría la relación porque quizás los que son compañeros nuestros y no vinieron a clase, quizás no puedan recuperar la clase. Y como no veo ninguno que tome nota, digo, wow, ¿cómo hacen para recuperar lo que dije? Como para transmitírselo a un compañero. ¿Se entiende? Modifica algo, cambia algo, pero no se cae. Un sistema es un conjunto de elementos que se encuentran relacionados entre sí, y esa relación es tan potente que si se modifica un elemento, modifica la relación con nosotros.
¿Estamos hasta acá? El mundo social es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. ¿Qué elementos? Y al menos tenemos estas 4 dimensiones, dice Parsons. No puedo pensar el mundo social sin pensar estas 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones significarían lo siguiente. El sistema conductual es el que hace referencia primero a nuestro organismo biológico, ¿sí? A nuestro cuerpo, nuestra biología. Aquí podríamos poner biología, podríamos poner cuerpo, incluso hasta podríamos poner tendencias innatas. El sistema de personalidad hace referencia a nuestra disposición de necesidad. Estamos hablando de motivos, motivación, estamos hablando de intereses, estamos hablando de deseos. Es como si yo le dijera, ¿qué desearían en este momento? Y salir de aquí corriendo. ¿Qué quisieran hacer esta noche? Ir a escuchar a la banda X a un boliche, a Tierral en un boliche, ¿sí? O ir a la feria libre y escuchar una buena charla, o salir de vacaciones, o ir a cuidar a mi hijo, lo que sea. Disposiciones, deseos, motivaciones, intereses. Lo que generalmente decimos es lo subjetivo, lo interior. ¿Estamos hasta acá? La biología, es decir, que nosotros está constituido por este cuerpo y esas tendencias innatas que tenemos. Tendencias, ¿cuáles tendencias podríamos decir? Y tendencia a la sobrevivencia, ¿no? Tendencia a sobrevivir, nadie quiere morir. En principio, después tenemos el caso del suicidio. Pero la sobrevivencia, ¿sí? Vamos por la calle, tenemos miedo que alguien nos pise. ¡Oh! Tenemos un compañero que pisa la calle antes de tiempo y decimos, cuidado boludo, que pasa el auto. ¿Oh? Sobrevivencia. Y adaptación. Adaptación al ambiente. No queremos cagarnos de frío, por eso nos abrigamos. No queremos mojarnos, por eso hacemos paraguas. No queremos morirnos de hambre y entonces hacemos algo para no morirnos de hambre. ¿Sí? Sobrevivencia y adaptación al medio ambiente. Estas serían las características del sistema conductual. Del sistema de personalidad, motivaciones, ya les dije, motivaciones, intereses, deseos. Dice Parsons, disposiciones de necesidad. Necesitamos esto. Necesito satisfacer esto, este deseo, esta necesidad, este deseo, esta motivación, este interés. El sistema social. El sistema social está conformado por un conjunto de instituciones, normas y valores. Lo voy a dejar así, porque es donde los vamos a poner todo el cañón en los próximos minutos, ¿sí? Normas, valores y ciertos prerequisitos. Toda sociedad necesita satisfacer ciertas necesidades. Toda sociedad, todo grupo, toda comunidad, toda sociedad necesita satisfacer ciertas necesidades. Y para lograr ciertas necesidades hay que desarrollar ciertas normas, ciertos valores, para que esas necesidades puedan satisfacerse. Ya llegamos. Y luego el sistema cultural.
¿Qué estamos hablando? Acá estamos hablando de ideas. Estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de religión, estamos hablando de arte. Estamos hablando de ciencia, dije, ciencia, ¿ok? Estamos hablando para los de comunicación, de símbolos, de signos. Cierro la idea. Dice Parsons, el mundo está constituido por un conjunto de elementos. Esos elementos hay que pensarlos en interacción. ¿Bien? No se pueden pensar el mundo de manera aislada. Hay que pensarlos como un sistema. ¿Cuáles serían esas dimensiones del sistema? Estas. Ahora, estas dimensiones del sistema tienen un orden cronológico. Un orden cronológico significa que primero están unos y después están otros. ¿Bien? Como cuando decimos, ¿quién es más grande? Y yo nací en el 63. ¿Vos naciste en el? 98. En 98. Primero estoy yo porque nací antes y después está ella. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería este orden cronológico de aparición cronológica del sistema? 1, 2, 3, 4. Hay un orden cronológico en los sistemas. Primero hay cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay deseos, ni intereses, ni motivaciones. Si no hay deseos, intereses y motivaciones, quiere decir que no podemos pasar a pensar en normas y valores. Y si no hay normas y valores, quiere decir que no hay ideas. No hay pensamiento, no hay ciencia, no hay religión, no hay lenguaje, no hay símbolos, no hay sentido patriótico. Orden cronológico, ¿sí? Orden cronológico de los sistemas. Primero el conductual, después el de personalidad, luego el social y luego el conductual. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Pero como yo les dije antes, un sistema es un conjunto de elementos relacionados, jerárquicamente relacionados. O sea, hay una jerarquía. Yo estoy acá, por decirlo groseramente y para que quede claro, y ustedes están allá. Y ustedes están esperando que yo dé clase, y yo estoy esperando que ustedes tomen apuntes, o me hagan preguntas, o me atiendan, lo que sea. Hay un orden que nosotros proponemos los autores, proponemos el programa, proponemos las evaluaciones, ponemos las notas. Hay un orden jerárquico. En ese sistema, conjunto de elementos relacionados, hay una jerarquía. Y la jerarquía es inversa al orden cronológico. Por lo tanto, primero, lo más importante es esto, luego esto, luego esto y luego esto. Nuevamente, no puedo pensar el mundo social de manera aislada, de manera fragmentaria. Lo tengo que pensar como conjuntos de elementos que están relacionados. Y están relacionados de tal manera que donde yo toco un elemento, modifico mi relación con los otros. ¿Estamos hasta acá? Sí, señora. Que la biología también fue una evolución del siglo XX. Pero, ¿cuál de esas cuatro sería? A ver si entiendo. Digamos, cronológicamente, esto es el modo en que podría uno pensar el origen de los sistemas, del sistema de la sociedad, ¿sí? El mundo social, la sociedad. Y no habría sociedad sin cuerpo, sin biología, sin personas. ¿Me alcanzo a explicar? No habría sociedad donde no hay personas, hablando mal y pronto, donde no hay cuerpos, donde no hay gente trabajando, pensando, no hay nada. ¿Qué es esto? Nada. Es como ir a Júpiter. ¿Hay sociedad en Júpiter? Por lo que sabemos parece que no.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? Entonces, este es el orden cronológico y este es el orden jerárquico. Fíjense cómo es el orden jerárquico. Tatuarse. ¿Quién está tatuado? Bien. ¿Ustedes nacieron con tatuaje? No. Ni siquiera las niñas han nacido con los agujeritos en las orejas para ponerse los aritos, ¿no? Su mamá, su papá, la abuela, la hermana, alguien tuvo que ser tan sanguinario para agujerear la oreja. Pero ustedes no nacieron con el agujerito en la oreja para ponerse aritos. Se los tuvieron que hacer. Lo mismo sucede con los tatuajes. Ustedes no nacieron con tatuaje hecho. ¿Estamos hasta acá? El sistema cultural se impone al sistema social. Esto es jerarquía. El sistema cultural se impone al sistema social. Normas y valores que vamos aceptando. ¿Estamos hasta acá? El sistema social se impone, esto debería ser primero, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Se impone al de personalidad. Papá, me tengo que hacer un tatuaje, por favor, los chicos no me dan bola si no. Necesidad, deseo, interés. No me sacan a bailar, no me llaman por teléfono. Por favor, dame plata y déjame hacerme un tatuaje. Y si no me haces un tatuaje, no puedo formar parte de ese grupo tan selecto. El sistema, las ideas, los pensamientos, las reflexiones se van imponiendo como valores, como normas, se imponen en nuestro sistema de personalidad. ¿Y qué terminamos haciendo? Modificando nuestro cuerpo. Tienen tatuaje. Otro, por alguna razón, por ahora serían las mujeres, por alguna razón no puedo procrear, no puedo tener hijos. Será la mujer, salud. Será la mujer, será el varón, tomemos el caso de la mujer. No puedo porque no puedo tener hijos. Pero ¿qué sucede? La ciencia, la técnica ha desarrollado una serie de procedimientos para fecundación in vitro. Es decir, que quizás alguien que por algún problema corporal no podía tener hijos, el sistema cultural lo que desarrolló es un conjunto de procedimientos y técnicas para tener hijos. ¿Esto es aceptado por la sociedad? ¡Claro! Esto es, che, viejo, ¿por qué no nos gastamos unos mangos y comenzamos a pensar en un sistema artificial de fertilización? ¿Y qué pasó después? Tuve hijo. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos un orden de aparición, un orden cronológico, y tenemos un orden jerárquico. Jerárquico significa que hay algunos niveles que se imponen a los otros. Fíjense cómo la ciencia, como la técnica, como la religión, etcétera, 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 la filosofía, lo que sea, criterios artísticos. ¿Por qué te tatuás? Y por una cuestión estética. Porque me gusta que mi cuerpo luzca como una obra de arte. O porque quiero que me reconozcan como perteneciente, no sé, a tal grupo. Entonces, como soy un motoquero, me enchastro acá una moto. ¿Sí? O porque yo quiero dejar claro que mi vida que pasó por el club, y yo fui tan contento en ese club donde aprendí a jugar al básquet y entonces con mis amigos, pan, chumpi, y entonces yo quiero dejar tatuado en mi cuerpo el pasaje por el club.
O yo quiero dejar claro y explícito que me amo a mis hijos y a mi mujer durante toda la vida y entonces me estampo los nombres de ellos y cada vez que hago un gol hago así para que todos lo vean. Sistema cultural que se sobreimpone a un conjunto de normas y valores, que se impone la necesidad. Necesito ese dinero para hacerme el tatuaje, necesito el dinero para ser una madre, quiero ser padre. Y termino modificando mi cuerpo. Fíjense que aquí lo que tenemos, de alguna u otra manera, es esa pretensión de Parsons de poder ir solucionando esto que aparecen como oposiciones. ¿Sí? En la teoría, en la tradición de la teoría, aparecían como oposiciones, ¿sí? Versus objetivismo versus subjetivismo, idealismo versus positivismo, micro versus macro, intentando pensar una teoría articulada o integrada. No puede ser que, por más que esté el orden ese jerárquico, digamos, no se cambie necesariamente. Otra vez, a ver, ¿tu nombre es? Ian, sí. O sea, por ejemplo, una norma que me dice que haga algo, Sí, se vuelve a manipular, no sé, sí. pero a pesar de eso no cambian mis deseos o mis motivaciones. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. O sea, puede pasar en abstracto. Lo que sucede, ahora lo vamos a ver cuando nos detengamos específicamente en esto, y ahora decir por qué nos vamos a detener en eso, es que siempre hay normas y valores. No existe sociedad, diría Parsons y otros, el mismo Marx, digamos, si vamos a poner a alguien que quiso modificar o transformar o revolucionar el sistema, siempre hay un orden. Marx estaba en contra del sistema capitalista, pero quería otro orden. En el manifiesto terminaba diciendo, bueno, el orden comunista, que tendría que hacer primero esto, después esto, que serán esas 10 recetas que mandaron en el manifiesto, pero siempre hay un orden y siempre hay valor. No hay posibilidad de sociedad sin orden. Sin un orden, ¿se entiende? Entonces, vuelvo. Claro, puede ser que yo no me trague, digamos, la idea de que sí o sí me tengo que tatuar. Pero eso no quiere decir que no haya normas y valores. Y de hecho, yo no vengo con pollera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosa es que una norma, un valor, etcétera, a mí no me interese. Yo no me sienta representado, no lo quiero, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que la sociedad viva sin normas y sin valores. Subís al micro, te querés sentar y el chofer te dice, no, ese no es el lugar para las mujeres embarazadas. Subís al micro, te querés mandar y el chofer te dice, che, flaquito, pagá. ¿No? Y así sucesivamente. Lo más consolidado de toda norma es la norma legal. Cuando alguien te dice la Constitución dice tal cosa, pero hay una serie de normas que no están escritas como en una Constitución en un papel, ¿no? Es como alguien dijera, bueno, los adultos, las mujeres y los niños primero. ¿Sí? Estás en la cola del micro, estás esperando el micro, hay un adulto mayor, quiere pasar, vos te mandás primero, la señora te mira y te dice, che, nene, querido, ¿no te enseñaron buenos modales a vos? Estoy dramatizando un poco, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Puede ser que esa norma y ese valor a vos no te cuaje, no te gusta, no importa. Pero normas y valores hay, porque si no hubiera normas y valores, dice Parsons, no habría sociedad. Entonces, aquí hay algo que yo no dije y que nos remite a Hobbes, que es ese pensador que Sebastián nombró en el texto de la primera unidad, ¿no? La cuestión del orden. ¿Qué sucede si no hay un orden? Dice Hobbes. Y es la guerra de todos contra todos. Es gana el que tiene más fuerza. Pero ¿qué sucede? Como las fuerzas pueden no me sale la palabra, como podemos igualar las fuerzas, sí, perdón, como podemos igualar las fuerzas, yo le puedo pegar a ella, fantástico,
¿Sí? Abuso de género, todo lo que usted quiera, pero yo le puedo pegar. Y ella viene mañana con su papá, con su hermano, con su tío, con su primo y me caga a palo. O sea que igualamos fuerza. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice Hobbes? Tiene que haber un contrato. Si no hay ese contrato, no hay posibilidad de orden. Y si no hay posibilidad de orden, no hay sociedad. Sin contrato no hay sociedad. La sociedad solo es posible porque hay un contrato entre los individuos que le delegan esas facultades a un poder superior, en este caso el Estado, el Leviatán. Este es el problema de 1650, 1640, 50. ¿Sí? Y entonces Persson retoma esta cuestión. Esta cuestión es, ¿cómo es que la sociedad se mantiene unida? Hay un orden. Y es un tema lateral, aunque no desarrollado por nosotros, en Marx. Hay un orden que es injusto, es un orden explotador, es un orden que nos causa miseria. ¿Qué hacemos? Cambiemos por otro orden. Marx nos dice que cada uno haga lo que se le cante el forro de las ganas. Dice, cambiemos el orden, hagamos otro orden. Otro orden donde los proletarios sean los que organizan la sociedad. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Preguntas, dudas, quejas sobre los sistemas? Cierro esta idea. No hay posibilidad de aprender el mundo social si no es articulando estos distintos sistemas. Y para que nos quede claro, ¿cuáles son los sistemas? Estos 4. ¿Cómo es que surgen estos sistemas? En este orden. Ahora, ¿cuál es la jerarquía de estos sistemas? Este segundo orden, donde el primero, se sobreimpone y se sobreimpone. Hay algunos que terminarán diciendo, entonces lo que dice Parsons es que somos idiotas culturales. Hay algunos que interpretan y dicen, Parsons de esa manera lo que estaría diciendo es que todos somos idiotas culturales. Porque el sistema cultural se impone al de social, al sistema de personalidad y al conductual. Más allá del término idiota no, la cuestión es cierto que si yo tengo una idea de tatuarme, modifico mi cuerpo. ¿Y por qué me puedo tatuar? Porque ya está aceptado normalmente que me pueda tatuar. Y porque ha comenzado a formar parte de mis preferencias, de mis deseos y mis intereses. Por lo tanto, tatuaje. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ahora pasamos al sistema social. ¿Por qué el sistema social? Eso me faltaba importante. Parsons está diciendo que no puedo pensar al individuo y a la sociedad, digamos, escindidos. Entonces, estas dimensiones están asignadas a diferentes profesiones. El estudio de estas dimensiones están asignadas a diferentes profesiones. Por ejemplo, el sistema cultural sería patrimonio, formaría parte del objeto de estudio de los antropólogos. Los antropólogos serían los que deberían estudiar el sistema simbólico. Las ideas, los pensamientos, la ciencia, la tecnología, la religión, los mitos, el lenguaje, las ideologías, el conocimiento. Los antropólogos. ¿Quiénes deberían estudiar el sistema de personalidad? Eso, exactamente, los psicólogos. Muy bien, los psicólogos. Eso que tiene que ver con mis deseos, con mis motivaciones, con mis intereses. Voy al psicólogo y me dice, ¿qué te pasa, Fernando? ¿Qué deseas, Fernando? ¿Qué necesitas de tu vida, Fernando? ¿Sí? El sistema conductual. Bien, nadie. No le importa, a Parsons le importa un carajo el sistema conductual. ¿Por qué? Porque es el que tiene que ver con estas cuestiones innatas o genéticas o biológicas. ¿Se entiende? No es un problema de un cientista social. Él lo menciona, lo desarrolla, lo propone.
no lo desarrolla, perdón, lo propone, pero no lo desarrolla. ¿Por qué no lo desarrolla? Porque no es una cuestión que tenga que ver con los objetos de las disciplinas sociales. Evidentemente él tiene que proponerlo, porque sin cuerpo no hay personalidad. ¿O alguien vio una personalidad caminando sin cuerpo? Y obviamente sin cuerpo no hay cultura. ¿O alguien vio un cerebro caminando por el pasillo? No hay posibilidad de que un cerebro camine por el pasillo, ¿sí? Aunque hay un dibujito, ¿no? Un dibujito que es un cerebro que está dentro de un robot. Bueno, no sé, quizás ustedes lo miraban. Bueno, pero no habría posibilidad, digamos, por lo que sabemos ahora. Ahora está toda la discusión de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, los robots. Ahora hay muchas series de robots que actúan como si fueran personas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, hay una serie que se llama Black Mirrors, ¿no? ¿De qué se trataría Black Mirrors, así general? Algo. Son un montón de análisis sociales. Sí. O sea, cada capítulo es muy diferente al otro y siempre con el tema de la tecnología se lo relacionado con la sociología. Exactamente, digamos, cómo la tecnología impactaría en nuestra vida, vamos a suponer de esa manera, ¿ok? Bien, entonces, a ver, estamos llegando a esa discusión, ¿no? Estamos llegando a la discusión de los robots, de la última generación de inteligencia artificial y de cómo esta inteligencia artificial está sustituyendo a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, nos queda, entonces, el sistema conductual no fue desarrollado por Parsons, fue propuesto porque, insisto, evidentemente no hay cultura sin cuerpo. Estamos hablando de 1950, 60, o sea que estamos hablando no del siglo XXI con sus nuevas teorías. Y nos está quedando el sistema social. ¿El sistema social sería objeto de quién? El sociólogo, exactamente. Entonces, si hay algo que le interesa desarrollar a Parsons, es el sistema social, porque ese sería el objeto propio de los sociólogos. ¿Estamos hasta acá? No sé si ustedes tienen el texto mío por ahí. Bueno, el texto se llama The Talcott Parsons Project. Es un juego. Si alguien viejo escuchó alguna vez de Parsons Project, ¿saben qué es el Parsons Project? The Parsons Project. Bueno, YouTube, The Parsons Project. Bueno, entonces jugué con la palabra de Talcott. The Parsons Project es una banda musical. No sé, puede ser. Ahí ya desconozco. Me cagaste. Pero bueno, si ustedes van al texto, entonces aparece en la página 95. En la página 95 del texto aparece un esquema. ¿Bien? Ese sería el esquema que nos permitiría comprender los elementos interrelacionados del sistema social. Diría Parsons, parodiando, si vos querés comprender la sociedad, tenés que saber qué hay dentro del sistema social. Si vos querés ser sociólogo y querés explicar qué es lo que pasa en el mundo, tenés que saber cuáles son los elementos del sistema social, cómo están relacionados entre sí y para qué mierda sirven. Yo voy a seguir el cuadrito, así que si lo tienen mejor, si no, no hay problema. En ese esquema lo que tendríamos, dice Parsons, es o tenemos individuos, o tenemos grupos, o tenemos colectividades, ¿sí? Individuos podríamos ser nosotros, grupos este curso, grupos los gitanos, grupos los hinchas de Estudiantes de La Plata, yo también soy pincharrada como decía Darío, o grupo puede ser Comodoro Rivadavia o el espacio social, las colectividades podría ser Chubut o podría ser Argentina, ¿ok? Dice Parsons que todo individuo, todo grupo, toda colectividad experimentan necesidades.
necesidades. Y que estas necesidades pueden ser de dos tipos. ¿Bien? Imperativas, dice él, o primarias, pueden ser imperativas, y secundarias. ¿Cuáles serían las más importantes? Las imperativas. Las imperativas son prerequisitos funcionales. Grábense esto. Prerequisitos funcionales. Las imperativas son prerequisitos funcionales. ¿Qué quiere decir que son prerequisitos funcionales? Quiere decir que son necesidades que deben satisfacerse sí o sí. Sí o sí significa sí o sí. O sea, sí o sí. ¿Se entiende?